Bueno, muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Me encanta ver gente que conozco de hace mucho tiempo y gente que no conozco. Eso es excelente en el sentido de que se nota que el RAC está llegando no solamente a otras personas, sino a otras generaciones, y eso me gusta mucho. Tengo 20 años de estar en esto, de hecho empecé antes de la ley, que la ley fuera promulgada, y creo que no solo he vivido del RAC, he vivido el RAC, y eso es algo que atraviesa definitivamente mi ejercicio profesional. Yo quisiera compartirles algunas ideas y quiero hacer una aclaración. Si bien yo me desempeño ahorita como directora del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, mi exposición es estrictamente en mi carácter personal. Eso para efectos de que lo que tenga y lo que quiero compartir es mi punto de vista como la persona que se ha desarrollado en estos 20 años viendo y viviendo la ley. Entonces, así, habiendo hecho la aclaración, yo quisiera compartirles principalmente de dos aspectos. Yo creo que la ley RAC ha tenido muchos aciertos. Definitivamente han sido muchas las ventajas, han sido mucho lo que ha aportado a la sociedad y lo que sigue aportando, pero todavía tiene algunos pendientes. Lo que tenemos, la ley tal como está, a mi criterio, todavía tiene algunos pendientes que podríamos estar revisando, que podrían significar, y me devuelvo un momento, no sé si de reforma o de voluntad, y así quise titular mi presentación. Vamos a ver entonces, y comparto prácticamente dos de estos pendientes que creo yo que todavía están en el tapete. Uno es el artículo número 1 de la ley RAC. Siempre lo digo cuando estoy frente a un grupo de estudiantes compartiendo, construyendo sobre este tema, es que la educación para la paz, el artículo 1, es el más hermoso de toda la ley, pero a mi criterio el más olvidado. Vamos a ver de qué hablo. Y el artículo 1 lo tienen ustedes ahorita proyectado en la filmina. Y dice que toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz. No voy a leer, pero dicen las escuelas y colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz. Y dice que el Consejo Superior de Educación procurará, y subrayo y pongo en otro color, que no es por supuesto el que la ley tiene, dice que procurará incluir en los programas de educación oficial elementos que fomenten la utilización del diálogo, y empieza a hacer la enumeración justamente de los mecanismos RAC que habla el artículo 2. Dice que la educación debe formar para la paz y el respeto de los derechos humanos. En una oportunidad, que por cierto la DINARAC me extendió una invitación a hacer un artículo, este fue el artículo que yo escogí para desarrollar. ¿Qué ha pasado con este artículo 1 de la ley RAC? ¿Cómo estamos en educación para la paz? ¿Cómo estamos en esos programas educativos oficiales de escuelas y de colegios, como lo menciona ahorita el artículo 1? Si realmente se ha fomentado el diálogo, la negociación, conciliación, mediación y otras formas. Quisiera entonces compartirles qué fue lo que pasó con ese artículo. Ese artículo originalmente en el proyecto de ley no hablaba de que el Consejo Superior de Educación procurará. El artículo mencionaba que el ministerio, y así estaba originalmente contemplado, el Ministerio de Educación Pública deberá incluir. Ese cambio de verbo, del deber al procurar, significan 20 años que no tenemos todavía de una forma sistemática, transversal, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestros, incluso a nivel preescolar, y tampoco en las universidades no tenemos educación para la paz de forma transversal. Este cambio de verbo, si bien hay una ley reciente, que de hecho la leí y me gusta mucho, que proclama la paz como un derecho humano fundamental, que es la ley que están ustedes viendo, la 9288, es del 2014, y ese sí habla de la obligación del Estado de incluir programas de educación y contenidos curriculares que propugnen una cultura de paz. Estamos hablando de una ley del 2014. No obstante, la ley RAC, con este cambio de verbo, hubiera podido trabajar por 20 años las currículas de los diferentes niveles de la educación formal. Entonces, en ese sentido, yo creo que definitivamente tenemos que trabajar mucho más en este tema de educación para la paz. Y yo quise traerles un poco lo que
autor español, Juan Luis Urbano, menciona cuáles son estos principios de la educación para la paz. Y dice que es el cultivo de los valores. Dice que es aprender a vivir con los demás, facilitar experiencias y vivencias de la paz, educar en la resolución de conflictos. Estos son principios rectores de la educación para la paz. Desarrollar el pensamiento crítico, combatir la violencia en los medios de comunicación, educar en la tolerancia y la diversidad, educar en el diálogo y la argumentación racional. ¿Qué hubiera pasado si ese verbo no hubiera cambiado? Probablemente tendríamos todos estos principios como parte de la formación de nuestros niños y de nuestras niñas y nuestras mismas generaciones, estamos hablando de 20 años. Ya hubiéramos tenido mucho de esto, pero si leemos estos principios de educación para la paz, lo que extraemos de ellos es que esto es RAC, esto es resolución alterna de conflictos, comparten los mismos principios. Ha habido muchos esfuerzos y los tengo que reconocer, señalar, en realidad, pese a que el verbo cambió del proyecto al texto definitivo de la ley, ha habido muchísimos esfuerzos y creo que todos los que hemos pasado no solo por la DINARAC, ¿verdad?, sino por diferentes instancias, hemos visto, y creo que Hernando también lo mencionó desde el inicio del programa, se hablaba de educación, mediación entre pares, ¿verdad? Entonces era aquellos esfuerzos de la Corte con el Ministerio de Educación Pública, después el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Educación, programas propiamente que ha ido desarrollando el Ministerio de Educación y ha ido evolucionando y hoy por hoy tienen uno que se llama Convivir. Iniciativas particulares, tenemos el Colegio de Licenciados y Profesores de las Ciencias y las Letras que ha procurado formar como mediadores a diferentes profesionales. El Colegio Mundo Unido, que don Eduardo Garro estuvo, que no lo veo por acá, aquí, pero que estuvo trabajando muy serio y de forma muy importante para formar mediadores en este colegio, y el Colegio Europeo, que también tiene estos principios y los sigue. Pero la educación para la paz en nuestro sistema universitario, inclusive, es una gran deuda. En ese artículo que tuve la oportunidad de elaborar, y me fui a revisar cada uno de los programas que están en el Consejo Nacional Superior de Educación, fui a revisar las currículas de las universidades. ¿Cuáles son las que van derecho? Y me encuentro 26 universidades privadas que tienen la carrera de Derecho. De esas 26, solo 7 currículas tenía al menos un curso de negociación, de mediación o de arbitraje. 7 de 26. Nuestros abogados y abogadas, por ejemplo, hablando solamente de ese sector y ese gremio, están saliendo no necesariamente formados. Entonces, si no están del todo formados, obviamente van a hacer un poquito más difícil el hecho que utilicen los mecanismos. Yo creo que hay una gran deuda por ahí. El tema de la resolución alterna de conflictos es para todos, es transversal, es algo que debería estar en esa educación. Igualmente me di la tarea de averiguar cómo estaban los educadores, cómo se estaban formando, porque si hablamos de educación para la paz, ¿cómo están formándose los educadores? Solamente la currícula de la preescolar, de la enseñanza en la Universidad de Costa Rica tiene un curso de RAC. Los profesores que se forman en otras universidades no saben o no tienen RAC en sus mallas curriculares. Entonces vemos que, y es mi criterio, que hay definitivamente todavía mucho que hacer en esta materia. Dice por ahí, y concluye el autor Urbano, nos surge así la aplicación de una enseñanza que desarrolla en nuestros estudiantes actitudes, conductas más coherentes con la justicia, el respeto, la tolerancia y el diálogo. La educación para la paz es un tema transversal, es educar para la vida. Artículo 1 de la ley RAC, el más hermoso, pero para mí el más olvidado. Y el otro tema que quería traerles a ustedes, que es mi otra preocupación, es el artículo 5, y no me voy a detener mucho en él porque yo sé que después va a ser abordado también, y es el artículo 5 de la ley RAC, que lo tienen ustedes en pantalla, y dice libertad para mediar, o para mediación y conciliación, y dice que toda persona, y que las personas pueden elegir libremente quién funja como mediadores y conciliadores, pero dice que cualquier persona puede entonces fungir como neutral, como mediador y como conciliador. Esto significa esta libertad, este espíritu que promovía, por supuesto, la paz social y era el espíritu original de la ley,
ha venido presentando algunas situaciones que hoy en día esa libertad parece ser que hay que entrar a revisar qué ha pasado con esto. No requieren tener título universitario. Artículo 5 no dice que tenga que tener una profesión, no dice que tenga que tener un oficio, no dice que tenga que tener un título. Cualquier persona puede ser mediador, mediadora. No requieren tener capacitación o formación específicamente en mediación o conciliación. No requieren experiencia. El artículo 5 es muy amplio. Aunque pese a esa libertad del artículo 5, la ley después se pone un poquito más rigurosa. Entonces dice el artículo 9 que los acuerdos de conciliación y mediación tienen el valor de cosa juzgada material. Entonces, ¿cómo conciliamos, cómo entendemos que una persona que no tiene formación en mediación puede hacer acuerdos con valor de cosa juzgada material? Y además son responsables, artículo 17, de los daños y perjuicios. Entonces, esta libertad podríamos revisarla. ¿Qué es lo que ha estado pasando gracias a ese artículo? Bueno, tenemos lo que llamamos nosotros mediadores ad hoc. Son personas que ofrecen sus servicios de mediación, pero ¿a dónde lo ofrecen? Por ejemplo, en bufetes. Por ejemplo, van a la empresa o al lugar donde no necesariamente es un lugar neutro o imparcial. Se están celebrando audiencias en instalaciones que son distintas a un centro, en oficinas particulares, mediaciones incluso que se están realizando en contra de lo que establecen, por ejemplo, en temas laborales, en contra de los derechos indisponibles, acuerdos de mediación con firmas falsas, acuerdos de mediación que dicen que se entrega 100,000 colones por decir algo y entregan 50,000 nada más. Entonces estamos viendo que hay algo que definitivamente hay que revisar. ¿Qué creería yo y cuál es mi punto de vista y mis sugerencias, posibles soluciones? Bueno, una que podría ser sencilla, relativamente derogar el artículo 5. Vamos a ver qué pasaría con la ley sin ese artículo. Otra es reformar el capítulo 4, que es el que le da el músculo y las funciones y competencias a la INARRAC, que está ahorita estrictamente referida a la autorización de centros, ¿verdad? No de personas. Eso podría ser, ¿por qué no hablar de una creación de un registro de neutrales? Como así lo hay notarios que se registran, bueno, ¿por qué no hablar de mediadores que se registren? Profesionalizar el ejercicio de la mediación. Por ahí hay algunas ideas incluso de por qué no crear un colegio profesional de neutrales. Tendencias actuales, mediación, conciliación prejudicial obligatoria. Bueno, eso son otras cosas y otros tópicos que podríamos hasta hacer otras mesas redondas, pero creo que lo que se está discutiendo en otros estratos es, ok, ¿cómo evolucionar en la mediación? Por ahí alguien dijo temprano, bueno, ¿por qué no pensar en agotar primero la conciliación antes de ir a la vía judicial? Y en muchos países, inclusive Nicaragua, recientemente el año pasado, asumió un artículo en el Código Procesal Civil de ellos que todo tiene que ir previo a conciliación antes de ir a los tribunales de justicia, sin distingo de materia. Mediación, conciliación en línea, por ahí Ana Yancy, que nos ha siempre impulsado mucho por este lado, definitivamente tenemos que ir dando y abriéndonos a esas otras posibilidades. Claro, nos pone de frente un reto de cómo hacemos para todo el manejo técnico de una mediación, una conciliación en línea. Bueno, hay que prepararse para eso. Mediación, conciliación en materias no patrimoniales, que también por ahí alguien se me adelantó y hablaba de que no necesariamente lo que llega a conciliación es patrimonial. De alguna forma, quiero dejar nada más una inquietud. ¿Será que requerimos una reforma legal o voluntad política? ¿O se trata de conciliar ambas? Definitivamente hay que pensarlo. Muchas gracias.